Hola a todos, amigos de La Silla Rota. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Yo soy Daniela Muñoz, editora de Acción LSR, y hoy tenemos un gran invitado. Vamos a platicar de un tema muy interesante que es en los deportes y los negocios y la relación entre ellos y bueno, mucho más. Para eso tenemos el día de hoy a Luis Felipe Domínguez. Hola, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Dani, es un gusto estar con ustedes. Bueno, les vamos a platicar un poquito. Luis Felipe Domínguez tiene un gran perfil, No nada más es escritor, conferencista, fue exdirector del IBM y también tiene un gran perfil, es un apasionado de los deportes, un apasionado de los negocios. Entonces vamos a platicar de este temita. Cuéntanos más, Luis Felipe, de tu perfil y cómo es que tú relacionas los deportes con los negocios. A ver, esto es muy interesante. Gracias, mira, llevo más de 30 años trabajando sobre todo en la industria de tecnologías de la información, en diferentes puestos de liderazgo y recientemente o en los últimos años como consultor de negocios. Y toda la vida he sido un apasionado de los deportes. Y cuando lo piensas, los deportes te dejan múltiples enseñanzas, múltiples mensajes, las experiencias que pasan los deportistas, directivos, etcétera, que puedes llevar a tu vida profesional muy fácilmente. Entonces, al momento en el que juntas la pasión que tengo por el deporte con la pasión que tengo por los negocios, se dio de manera muy natural el poder abordar las dos cosas juntas. Claro. Oye, pues sí, justo el deporte tiene muchas enseñanzas, ya sea de esfuerzo, de motivación, no sé, todas esas lecciones. ¿Cómo es que llevas esas lecciones del deporte enfocado a los negocios? Mira, más allá del libro de las 9 entradas del éxito, déjame comentarte un caso reciente. Sí. La semana pasada murió George Foreman. Foreman fue un enorme campeón de peso completo. Él a los 24 años ya era campeón, había derrotado a Fraser, se enfrentó a Lee, perdió, y a los 28 decidió retirarse, después de una segunda derrota. 10 años después, George Foreman regresa. Ya no era el mismo Foreman, ya había pasado muchos años, pero regresa, empieza a pelear y logra 7 años después ser campeón mundial por segunda vez, a los 45 años. No era el mismo Foreman, el tipo dejó de ser alguien intimidante para convertirse sí en un peleador muy sólido en el ring, pero muy amable con las personas, dejó salir su lado bondadoso, déjame llamarlo de esa forma. Entonces, aparte de ser campeón, se consagró como ministro de su religión, fue un súper exitoso hombre de negocios. Entonces, de Foreman aprendes que la vida te da segundas oportunidades y lo importante es estar preparado para tomarlas. Él pudo haber dicho a los 28, hasta aquí llegué, y sin embargo decidió retomar el camino, tirar golpes no solo en el ring, sino en la vida misma, y salir adelante. Y si lo piensas, es algo que nos pasa a muchos de nosotros, que tenemos una trayectoria profesional y de repente se viene un obstáculo, un cambio importante, y muchas veces no estamos preparados para eso. Pero la vida nos da segundas oportunidades. Entonces, cuando tú ves eso y dices, un tipo como Foreman fue capaz de hacerlo, ¿por qué no yo como profesional o como persona podría tener una segunda, tercera oportunidad y aprovecharla al máximo? Entonces, el deporte te da ese tipo de lecciones, te enseña a que Simone Biles se pudo retirar o decidió retirarse en unos olímpicos por salud mental y regresó en los siguientes con la misma fuerza y acabó siendo la gimnasta más grande que ha habido en la historia. Pero hizo una pausa y todos nosotros a veces tenemos temas de presión y no nos es fácil manejarlo. Si ves que Simone Biles lo pudo hacer y regresar, ¿por qué no lo podrías hacer tú? ¿Por qué no podrías buscar un mejor balance vida-trabajo? Wow, no, sí, totalmente, es verdad. Ahora me gustaría mucho platicar sobre tu libro que tenemos aquí, Las 9 entradas del éxito. Sí. Platícanos cómo, bueno, obviamente todo esto de tu pasión por los deportes y los negocios te llevó a escribir ese libro, pero a ver, platícanos de qué va. Mira, en el libro abordo 9 temas que desde mi perspectiva son fundamentales para el éxito de
empresarios, ejecutivos y profesionales en el negocio. Por ejemplo, hablo de la importancia de la innovación en diferentes niveles, de por qué es relevante formar equipos de trabajo balanceados, del foco que hay que tener en la ejecución diaria. O sea, temas que son de negocio, pero decidí que en vez de hacer algo teórico donde yo explicara el concepto, el decir cómo lo puedo ejemplificar, en este caso fue con el béisbol. Y entonces, cuando pones ejemplos del béisbol o del deporte en general, es muy digerible, porque el deporte puede ser complejo en las entrañas, pero en general es un concepto simple que cualquiera de nosotros puede entender. Ni siquiera tienes que ser un experto del béisbol para leer y disfrutar el libro. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de transformación, yo lo que decidí fue no explicar académicamente qué es una transformación, ni meterme a todas las metodologías que hay de transformación de negocios, que hay muchas y muy bien documentadas. Más bien lo que decidí fue decir, a ver, déjame explicar por qué Béisbol de Grandes Ligas decidió hacer una transformación. ¿Qué fue lo que lo llevó a esa decisión? Y después, cómo definió sus objetivos, cómo estableció el camino, lo fue ejecutando y a los resultados que llegó, que fueron espectaculares. Entonces, cuando tú lees, o es mi apreciación, cuando tú lees esa historia, te es más fácil decir, oye, yo lo puedo hacer en mi empresa, puedo transformar, yo mismo me puedo transformar parte de la operación, ni siquiera toda la empresa. Pero con esos ejemplos te queda muy fácil el poder traerlos a tu vida. Yo hablo de la preparación que tiene que tener una persona, un profesional. Y entonces te pongo a Clayton Kershaw y cómo se prepara él para cada juego, con una disciplina maniática. Y te hablo de Nolan Ryan, que a los 40 años decidió cambiar la forma en la que se preparaba porque ya no era un jovencito. Y ese cambio que a veces nos cuesta trabajo cuando uno ya es maduro, ese cambio le permitió lanzar 5 o 7 años más al máximo nivel y ser uno de los mejores pitchers que existen. Porque él decidió seguirse preparando, pero actualizar la forma en la que lo hacía. Entonces, si Nolan Ryan fue capaz de modificar su rutina a los 40 años, después de ser un tipo súper exitoso, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Y cómo me preparo? ¿Cómo hago para ser mejor? ¿Cómo hago para todos los días superarme? Mira, Dani, a través de esto, te voy a ser muy franco, yo, por ejemplo, me preparé mejor como persona y como profesional después de que salí de mi empleo de 30 años. Porque ahí me di cuenta que a lo mejor no estaba tan preparado en algunos temas y que tenía que profundizar y echarle para adelante. Y el deporte eso es lo que te enseña. Y eso es lo que reflejo en el libro. En el libro lo que busco es dar ese mensaje. Más allá de si te gusta el béisbol o eres un enamorado del béisbol o del deporte, es que encuentres en lo que te apasiona lecciones de vida. Es muy fácil encontrar lecciones de vida en lo que te apasiona y traerlas para que mejores como persona y como profesional, ¿no? No, sí, claro. La resiliencia, por ejemplo, es algo, otra de los temas que también seguramente vemos ahí, de cómo una persona necesita todo eso. O sea, lo vemos normalmente en los deportes y lo vemos muy natural, pero sí es cierto que todos lo vivimos día con día y en los negocios está ahí. Y además de esos ejemplos en el libro, ¿qué otro podemos encontrar ahí como muy interesante que tú digas, o sea, ¿por qué lo tienen que leer? Mira, en el de resiliencia, por ejemplo, que tú lo acabas de mencionar, trato un caso que fue el de los Dodgers de Los Ángeles del 88, que además es muy similar al de los Dodgers del año pasado, porque tú haces tu planeación de cómo vas a lograr ciertos objetivos y todos somos buenísimos para decir, voy a llegar de aquí a allá. Todos lo tenemos clarísimo cómo lo hacemos y en una empresa está muy bien definido. El tema es que a lo largo del camino te salen 1000 obstáculos. Esos Dodgers del 88 perdieron a Fernando Valenzuela, tuvieron que cambiar a Guerrero,
Se trajeron otro pitcher que fue Tulo, que se les lesionó. Entonces, todo lo que podía salir mal para los Dodgers salió mal. Y la opción que ellos tenían era rendirse o luchar con lo que tenían y sacar lo mejor que podían. Y adaptaron su forma de juego. Jugadores que eran mediocres lo elevaron, lo pusieron en un nivel que nunca habían estado. Y los Dodgers fueron campeones. Entonces, si tú te tropiezas, ¿cómo te vas a tropezar en tu camino? Como empresa, como área de una empresa, como persona, hombre, te adaptas y sales adelante. O sea, ¿por qué no podrías ser campeón como los Dodgers del 88 pese a todos los obstáculos que se te pueden presentar? Entonces, yo creo que el libro es interesante y va a ser interesante para ustedes porque te vas a identificar con muchos de los temas ahí. Claro. De cómo te recuperaste, de si eres capaz de innovar, de tu forma en la que negocias. Yo invito en este libro a la gente a negociar siempre bajo el principio de ganar, ganar. Algunas de las mejores negociaciones y contratos que hay hoy en Grandes Ligas son resultado de ganar, ganar. Ohtani y los Dodgers Ohtani quería jugar en los Dodgers querían a Ohtani y los dos tuvieron que ceder en diferentes temas para poder estar juntos. Y hoy los resultados son asombrosos. Pero tanto el agente Ohtani como los Dodgers partieron de una negociación de ganar, ganar. Entonces, esa es la forma en la que puedes operar. Atlanta con sus jugadores trabaja en un escenario nuevo, diferente a como negocian todos los equipos y ha sido súper exitoso. Tiene a sus jóvenes firmados por muchos años. Entonces, en el libro vas a encontrar eso. Y lo que quiero es, más allá que te enamores del béisbol, que yo soy un enamorado del béisbol, más allá que te enamores de los negocios, es que tomes la decisión de explorar lo que te gusta, lo que te apasiona y aprender de eso. Si algunos lectores hacen eso, el libro para mí ha sido un total éxito, porque les ayudará a mejorar en algunas cosas. Eso para mí sería la métrica de si el libro funciona o no funciona. Excelente. Un muy buen enfoque que creo que no hay algo, es algo innovador, porque honestamente yo nunca había escuchado algo parecido como este enfoque de alguien tan apasionado de los negocios que está allá dentro de los negocios y que, o sea, el deporte lo consumes de todo, además no solo el béisbol, de todo te gusta el deporte. ¿Qué te llevó a decidir escribir este libro? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Esto no lo estoy viendo en otro lado? Justamente fue el decir, no veo algo que ligue con claridad los negocios y el deporte, y con la pasión que tengo por ambos. Y ahí fue donde decidí que podía ser un tema interesante y con un enfoque diferente. Como te decía, de cualquier tema que estos hablo, formación de equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento, encuentras mucha literatura y muy, muy valiosa, local y de otros países, muy buena. Pero este enfoque me pareció que era diferente, que era original, que podía aportar algo diferente y dejarle algo diferente a la gente. Sí, no solamente a las personas, digamos, comunes que les guste o no el deporte, además a los que les gusta el deporte y a los empresarios que seguramente quieren tener éxito en sus empresas, ¿no? Que van a decir, oye, léete este libro. Totalmente. Acabo de hablar con una profesional que leyó el libro y que realmente no sabe de béisbol. Y le encantó el libro, le encantó por los mensajes que tiene y porque algo que decidí fue no hacerlo complejo. O sea, tú puedes hablar del deporte en forma tan complicada como tú quieras, tan profunda como tú quieras. Igualmente los negocios. Creo que un libro, por lo menos este libro, a lo que apunta es, no tienes que ser ni un experto en los negocios, ni tienes que ser un súper experto en el béisbol. Lo que tienes que hacer es ser capaz de extrapolar lo que lees ahí a tu vida profesional o a tu vida personal. Y ya con eso lo disfrutas. Claro, y son dos vertientes que sí le sabes a los deportes, pero te puede llamar la atención los negocios y bueno, ahí los dos. Y bueno, Luis, también tú eres conferencista. Platícanos de esa faceta que tienes y cómo son tus conferencias. Estamos impartiendo talleres y estamos dando conferencias que mezclan igual los dos temas y son muy personalizadas. Lo que hacemos es
sentarnos con el director de la empresa o el director del área o el dueño de la compañía y entender cuáles son los mensajes fundamentales que le quiere pasar a su gente. No son iguales los mensajes que quiere pasar el director de la silla rota al de otros medios o al de un banco. Cada quien tiene su realidad en su momento. Hay quienes quieren hablar de o impulsar un mejor trabajo en equipo, quieren impulsar el que sus líderes desarrollen nuevos líderes. Hay quien ha tenido un mal año y lo que quiere es justamente que se hable de resiliencia y cómo hago que mi gente se recupere. Entonces, una vez que platicamos con el dueño de la empresa y vemos sus mensajes, lo que hago es desarrollar el taller con ejemplos del deporte que muestren esos temas que él quiere transmitirle a su gente. Entonces, de resiliencia podemos hablar de 1000 cosas, oye, hay que capacitarse más, hay que dedicarse más, pones a Michael Phelps como un ejemplo. Hay que ser capaz de ser líder con otros líderes, a lo mejor no por posición, sino por tu capacidad de liderazgo, y entonces tomas a Tom Brady. Entonces construyo el taller con esos ejemplos que lo dejan muy fácil de entender para la gente. Es algo muy palpable, muy simple. Y aparte introducimos dinámicas para que ellos mismos exploren cómo lo han venido haciendo, se reten a sí mismos, establezcan compromisos propios y con la empresa de cómo le van a dar vuelta a las cosas. O sea, lo que estamos tratando es de que el DNA de la gente cambie hacia lo que quiere el empresario o el director general. Por eso es que te digo, son personalizadas. No puedo sentarme y mañana darte una conferencia para 150 personas de cualquier tema, porque entonces el aprendizaje es nulo o la gente se lleva 0 mensajes. O sea, va a decir, ¿de qué me está hablando? Lo que importa es que sean mensajes que les hagan un efecto, que tengan un impacto en lo profesional y en lo personal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo como conferencias y talleres. Y sinceramente me encanta y son bien recibidos por las personas. Después me he encontrado con algunos de ellos y me han hecho comentarios de cosas que cambiaron en su accionar. Y otra vez, si haces un taller y logras que la gente opere mejor, se sienta mejor, ya valió la pena. Claro. Sí, no, me imagino. Wow, es que sí es un tema que no se ve, no se ve todos los días. ¿Y alguna vez has pensado igual en justo ir con los deportistas como a conferencias o algo así? Mira, a mí me encanta escuchar a los deportistas. Pero ellos tienen un mensaje basado en su experiencia como deportista. Ahora, cuando yo veo a Phelps desde fuera, puedo hablarte de su entrenamiento, su alimentación, etcétera. Si tú paras a Phelps frente a una audiencia, va a tener un impacto 1000 veces mayor que el mío. Pero a lo mejor cuando te vas dices, bueno, pues este tipo es un superdotado, o sea, es un dios. Un dios. O sea, yo no voy a poder hacer lo que hace Phelps. En cambio acá, pues es muy simple, porque es un mensaje de alguien que ha sido ejecutivo, que ha sido líder, como muchas personas, y que es trabajador como muchas personas, y es un apasionado de los deportes como muchos otros, y habrá quien sea apasionado de la pintura, de la danza, del cine, de la política, y de todo puedes aprender. Pero me parece que justamente el escuchar a alguien que lo único que está haciendo es llevarte a pensar cómo traigo esas lecciones del deporte y de las cosas que me gustan a mi vida, es fácil, o sea, es simple y puede aportar algo diferente a lo que haría un deportista. O sea, tú paras a Checo y Checo te va a hablar de automovilismo, de liderazgo, de preparación, de una manera que es inigualable. O sea, yo no lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es aportar mi granito de arena de cómo juntas tu pasión con tu vida y con el negocio. Ay, muy bien. ¿Y qué deporte? Bueno, sé que este libro es más enfocado al béisbol, pero ¿qué deportistas o qué historias tú dices,
wow, estas historias deberían, no sé si te gustaría escribir otro libro de otros deportes. De hecho... que tenga ahí esa basecita. Uy, el spoiler. Es un buen spoiler. Estoy trabajando en un libro actualmente que habla de otros deportes, no solamente del béisbol. Y de las lecciones que te dejan, y de lo que puedes ver de ellos. No sé, por ejemplo, yo soy un profundo admirador de Muhammad Ali, ¿sí? Por toda su historia, no solo por lo que fue como boxeador, sino por lo que fue fuera del ring, que peleaba por los derechos civiles y que fue capaz de tomar una posición muy clara con respecto a la guerra en su momento, y que fue muy criticado, atacado y perdió campeonatos del mundo, y durante 3 años no pudo boxear porque estaba castigado de alguna forma. Y Ali acaba siendo el boxeador más grande de la historia, no solo por sus triunfos en el ring, sino por lo que hizo fuera y por lo que nos enseñó a todos nosotros. Me encantan los deportes, me apasionan los deportes, me encanta el fútbol americano, el béisbol, el box, el tenis, todos los deportes son un magnífico medio de entretenimiento y de aprendizaje. Claro. Y de deportistas mexicanos, ¿a quién ves así? ¿Cuál es el perfil que te dices? Yo recomiendo saber esta historia. Supongo que además de Checo, que... Lorena Ochoa a mí me parece una historia extraordinaria. El golf no es o no ha sido un deporte en donde brillen los mexicanos de manera consistente, y Lorena fue la mejor golfista del mundo. Sí. Y se retiró en el momento en el que ella decidió darle prioridad a su vida privada, a su vida personal. Y no podíamos no entenderlo. Yo no lo entendía cuando sucedió. Sí. Hoy lo entiendo perfectamente, el por qué lo hizo y cómo lo hizo. Lorena es un gran ejemplo. Paola Longoria es un gran ejemplo en un deporte que no es olímpico, que no es tan popular, y ha sido la mejor, la más exitosa deportista de todos los tiempos. Yo, de ese deporte, yo me atrevería a decir que es tal vez la deportista mexicana más grande que hemos tenido. Entonces, encuentras de todo. Hugo Sánchez, con toda su personalidad muy particular que tiene, lo que hizo en España en el momento que lo hizo, no cualquiera, se necesita un carácter muy, muy especial, una determinación gigante. Javier Hernández, que hoy es tan atacado en redes sociales, sí. Más allá de lo que es hoy, lo que hizo cuando lo hizo y cómo lo hizo es gigante lo que hizo el Chicharito. Entonces, hoy puedes criticar, pero el lugar que tiene en la historia del deporte de México es enorme, y él se lanzó a empezar en un equipo grande, se pensaba que iba a ser banca, se ganó la titularidad, el amor de la gente, y tuvo una carrera simplemente espectacular. Sí, durante una década fue el mejor mexicano en Europa. Totalmente. Y cuando ya lo veían ahí fuera de buen equipo, se lo llevó el Real Madrid, nada más. Nada más. El Canelo Álvarez es un ejemplo de preparación, de seriedad. Hay quien no adora al Canelo por diferentes causas. Puede ser que no los apasione como otros boxeadores. Pero nadie puede quitar el éxito que ha tenido, y que es un tipo súper serio en el ring, fuera del ring, y que aporta a la sociedad. Sí. Entonces, a mí me parece un deportista absolutamente admirable. La discusión de si es el mejor, que si Chávez, no importa. Tiene su lugar en la historia y es un ejemplo para los mexicanos. Es un ejemplo para nosotros. No sé si lo sabías, pero el Canelo no tomó clases de inglés. Y sin embargo, de repente empezó a dar sus entrevistas en inglés, con defectos si quieres, pero se lanzó porque él consideró que si quería llegar a otro mercado tenía que hacer algo más que estar cómodo en su casa, y eso me parece notable. Claro, no, sí, totalmente. Es además un deportista que justo siempre lo comparan con el espectáculo que suele dar, pero está muy fuera de lo que normalmente vemos en los boxeadores, ¿no? Polémicas detrás, ya ahí como sus historias, hasta adicciones, y él es todo lo contrario, empresario,
o sea, aprovechó todo esto y yo creo que es un gran ejemplo de justo deportes y negocios. Claro, es un excelente ejemplo en ese sentido. El Canelo y su seriedad a mí me parece notable. Yo viví en la época en la que peleaba Rubén Olivares y la gente lo adoraba, Olivares. Yo creo que claramente es más ídolo que Canelo. Pero no pueden ser más diferentes. Olivares, el Puas, no era precisamente un ejemplo de dedicación, de novicios, etcétera. El Canelo lo es. Sí, claro. Sí, a un niño le puedes decir realmente, mira, ahí está la historia de... Y esos son los ejemplos que busco dar en los talleres. ¿Sí? Es ¿qué puedes sacar bueno? También hay algunos ejemplos en el libro de cosas que no se hicieron tan bien. Las negociaciones de dueños con el sindicato no siempre han sido lo mejor que ha hecho el béisbol de Grandes Ligas. La forma en la que se agregó a los afroamericanos durante tantos años no es el mejor ejemplo. Pero después los integraron. Y esa integración me encanta porque fue más allá de voy a integrar a un afroamericano, voy a integrar a mi equipo, a la mejor persona para que mi equipo gane, sin importarme su raza, religión ni absolutamente nada. Y me parece que eso es algo fundamental para las empresas el día de hoy, es hacerte llegar al mejor recurso, que no te importe nada más, o sea, que no te importe si es mujer, si es hombre, sus creencias, no importa, lo más importante es traerte al mejor recurso, incorporarlo y subirlo a tu barco. Wow, no, sí, muy padre. Bueno, Luis, platícanos, ¿por qué tienen que leer tu libro? Un mensaje ahí para los lectores, ¿por qué tienen que leer tu libro? Y también, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo está todo eso? Ok, el libro hay que leerlo porque te va a despertar el deseo de ser mejor en algunas cosas, de aprender de alguien más, de documentarte. Te decía, si te gusta el cine, por ejemplo, lo que yo espero es que el libro te haga pensar, oye, ¿qué hace Quentin Tarantino que provoca que todos los actores del universo quieran trabajar por él y prácticamente gratis? Y entonces es, ¿cómo hago eso? ¿Qué hago yo? ¿Qué aprendo de eso para traer al mejor talento a mi empresa? Para que quieran trabajar en mi compañía. Eso es lo que estoy buscando, que a la gente le despierte eso. Ese es el gran objetivo del libro. Lo pueden encontrar, si van a mi página en luisfelipedominguez.com, ahí van a encontrar las ligas a la versión electrónica, Amazon, y también está en librerías en México en físico, también las puedes encontrar si entras directamente a mi página, luisfelipedominguez.com, ahí hay un botón que te va a llevar al sitio en donde puedes adquirir la versión física también. Y en esa misma página vas a encontrar posts de temas relacionados de deportes y negocio, vas a encontrar datos de las conferencias, puedes ahí comunicarte conmigo, hablamos y encantado de irlos a visitar y tener una plática con directivos, empresarios, escuelas, con quien sea que le apasionen estos temas y donde creamos que podemos aportarles algo. Perfecto. Pues Luis, muchísimas gracias por este espacio, pues sí, recomendar el libro, muy bueno, un tema súper innovador para alguien que le gusten los deportes y los negocios, y si no te gusta una otra cosa, te va a gustar. De todas maneras te va a gustar. Muchísimas gracias. Luis. Dani, gracias a ustedes por tenerme acá, ha sido un absoluto placer. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima, amigos de La Silla Rota. Hasta luego. Hasta luego.